Hola, en este vídeo vamos a ver finales de alfiles de diferente color. Es un tipo de finales que a mí me gusta mucho porque muchos jugadores se piensan de manera equivocada que son finales fáciles de defender. Incluso cuando se tiene un peón de menos o dos peones de menos. Y como veremos en los ejemplos, son finales nada sencillos de defender. El principal plan del bando que está jugando a ganar, que tiene ventaja, es obviamente el de crear un peón pasado. Pero también hay otra serie de conceptos que hay que tener en cuenta y que los vamos a ir viendo mejor con los ejemplos. La primera partida que he seleccionado es la que tenéis en la imagen, que es una partida muy famosa de Mikhail Tal Radulov, jugada en 1972, donde si nos fijamos en la posición, el blanco tiene un peón de ventaja, pero de momento parece difícil crearse un peón pasado con blancas. ¿Qué detalles más importantes nos tenemos que fijar de esta posición? Nos tenemos que fijar que el negro, que es el bando que está inferior en esta posición, tiene en H6 y B6 dos debilidades. ¿Por qué son dos debilidades? Son dos peones que están retrasados, que están bloqueados y que el alfil de casillas negras tiene pocas casillas para defender ese alfil. Tiene muy pocas casillas, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo va a maniobrar Mikhail Tal para ganar. Alfil C4 jaque, entonces ahora el rey negro tiene que decidir un poco qué lado le va a dejar al rey blanco, ¿no? Si rey E7, el blanco entra hasta G6 y el problema, lo que he comentado, el alfil tiene solamente dos casillas para defender el peón de H6, ¿no? G7 y F8, y entonces va a ser imposible aguantar, ¿no? Ahí, después de rey G8, ahora ya el negro está perdido porque si rey E7 está la jugada alfil F7 y fijaos que se queda en Zuzban el negro. Y si después de rey G8 alfil C5, alfil B5 jaque para alejar el rey del control de la casilla F8 y después a cualquier jugada de rey G7, ¿no? Y el negro ya no tiene la casilla de F8. Entonces esta variante perdería. En la partida el negro jugó rey F6 y ahora rey D5. Juega el blanco. El problema del negro es que el alfil de C5 no puede mover. Ese es el principal problema. Entonces poco a poco se va a ir maniobrando y el rey blanco va a ir, digamos, entrando en la posición, ¿no? Rey F7, rey E5 jaque, rey G7, alfil D5, el alfil del negro sigue sin poder mover, rey H7, rey F6, alfil F8, vemos que si mueve el rey G6, alfil F8, alfil E4 jaque y rey G6 igualmente, alfil G7, alfil D5 y ahora vemos que cada vez el negro tiene, digamos, menos jugadas, ¿no? Alfil F8, la única para defender el peón, alfil C4, alfil G7 y ahora rey F7. Ahora el rey H7, alfil D3 jaque y ahora vemos que el negro ya solo tiene una jugada para no perder material ya, que es alfil E5, ¿no? Y tras alfil E5, ahora viene rey E6. Y ahora, por ejemplo, si la partida fue alfil G7, si alfil F4, rey D5, alfil E3 y ahora se bloquea el peón y luego rey C6, el blanco se come el peón de B6 y ya tiene la oportunidad de crear un peón pasado en el flanco de dama, que es, bueno, la partida fue el plan de la partida. Alfil G7, rey D5, alfil F6 y ahora con rey C6 el problema del negro es que no tiene la casilla C5 para defender el peón, y tras alfil D8 ya no puede defender el peón con esta maniobra de rey C7, ¿no? Y ahora, bueno, una vez que el blanco come el peón de B6, ya se va a poder crear fácilmente un peón pasado en el flanco de dama y ganar, ¿no? Aquí ya el negro abandonó, pero vamos a ver por qué abandonó. Después de alfil B4, la maniobra para crear el peón pasado es jugar B4, ¿no? Jugar B4, si come con el peón de A, pues el peón de A4 queda pasado, y si come con alfil, el peón de C queda pasado y ya está ganado, ¿no? El siguiente ejemplo es una partida actual del año 2016, Tibiakov-Fendersky, donde aquí incluso podemos ver que el final está igualado de peones, ¿no?
Tema de peones, y a simple vista puede parecer que el negro va a hacer tablas fácilmente, pero ¿cuáles son los problemas del negro? Peón de A6 y peón de G van a ser dos debilidades que van a quedar retrasadas y van a ser difíciles de defender. Quizás este final con el peón de F6 en F7 sería bueno, más fáciles de defender, quizás, ¿no? Habría más posibilidades de aguantar, ¿no? Con el peón, con la estructura F7, G6, H5, ¿no? Quizás habría más posibilidades de aguantar. Pero bueno, vamos a ver cómo jugó Tibiakov. Rey E3, D7, alfil C5 amenazando alfil F8, H5 hay que hacerla. Y ahora, con esta maniobra, alfil E7, F5, ha quedado el peón de G6, digamos una situación similar al final de Mikhail Tal. Peón retrasado en el cual el negro tiene solamente dos casillas del alfil para poderlo defender. Entonces ahora el plan es ir a por el peón de F6, alfil E8 y H4. Como vengo comentando ya en el final de Tal y en este, el problema del peón de G es que el alfil solo tiene dos casillas, ¿no? Porque si por ejemplo los peones de F no estuvieran, si el peón de F5 del negro y el peón de F3 del blanco no estuvieran, el alfil podría defender el peón de G6 por fuera y tendría muchas más casillas, ¿no? Y podría defenderlo mejor, ¿no? Entonces ahora, después de rey D8, la partida fue rey E6 y rey E7 y rey F7, ¿no? Y con este plan el blanco se come el peón de G y tiene la oportunidad de crear un peón pasado en el flanco de rey y ya ganar la partida. El siguiente ejemplo es una partida también de 2016, jugada por dos grandes maestros de élite mundial como Vitiugov y Saric. Y fijaos que aquí nuevamente está igualado de material. Puede parecer que el negro va a hacer tablas fácilmente, pero aunque la posición, si el negro juega con precisión, son tablas, es un final que hay que tener mucho cuidado con negras, ¿no? Puede sorprender, ¿no? Porque alfiles de distinto color, todos hemos oído muchas veces que son muchas posibilidades de tablas, pero fijaos que incluso en esta posición el blanco acaba ganando, ¿no? Bueno, alfil G4, alfil C8, B6, alfil B7. Y ahora, bueno, ya ha conseguido el blanco un primer objetivo, el peón B6. Es una debilidad, quizás una idea similar al final de Mikhail Tal, ¿no? Bueno, saca el rey. Rey F8, rey E2, rey E7. Yo creo que aquí quizás para entablar con negras habría sido mejor sacar el alfil por fuera, ¿no? Quizás habría dado más posibilidades de tablas, ¿no? También obligar al blanco a poner los peones en casillas blancas y sobre todo tener el alfil por fuera, porque cuando el rey blanco vaya hacia por el peón de B, digamos que el alfil tendrá la posibilidad, el alfil, de atacar los peones del flanco de rey y ponerle, digamos, en problemas. Es lo que digo siempre en todos los finales, ¿no? Ante la posibilidad de quedarnos pasivo, jugar activo, es mejor jugar, digamos, una defensa activa, ¿no? Entonces hubiera sido mejor plan este, ¿no? Entonces rey F8, rey E2, rey E7, alfil D5. Y ahora tras F6, la posición del negro es complicada, ¿no? Es un final ya sencillo de defender, ¿no? Ahora vamos a ver el plan que hizo el blanco. Rey C4, H6 y, importante, muy importante, la jugada H4. H4 esta jugada, importantísimo, porque después de G5, H5 y nuevamente se queda otra debilidad, ¿no? Un peón muy retrasado, bloqueado, con pocas casillas para defenderlo, ¿no? Esta es un poco también es una idea similar al final con el que hemos empezado, ¿no? De Mikhail Tal, ¿no? Entonces, bueno, ahora posiblemente el negro está perdido, al final no se puede defender, ¿no? Entonces, bueno, ahora maniobra el blanco. Bueno, también quiero decir de esta partida que fue una partida jugada en blitz, por lo tanto, si ya de por sí el final es muy complicado de jugar
a ritmo clásico, con poco tiempo, evidentemente es muchísimo más difícil de jugar, ¿no? Entonces, en este momento, el blanco hizo, bueno, muchas jugadas de maniobra y aquí el negro hizo una jugada que la jugada es buena, es un recurso para, como he comentado al principio, poner el alfil mejor por fuera, activo. Porque si, por ejemplo, el negro no quiere entregar ese peón, ahora el plan del blanco va a ser llevar el rey a F5 y ir a por el de H6, ¿no? Y con el rey en F5, ahora digamos, si el negro juega rey G7 para evitar rey G6, entonces el blanco va por el peón de B6. Vemos aquí, se ve claramente que las dos debilidades retrasadas hace que este final se gane. Entonces, bueno, vamos a ver cómo continuó la partida. El negro entregó el peón de C4 para sacar el alfil por fuera, pero bueno, con todo, fijaos, le da tiempo al blanco. Fijaos que el blanco ha dado prioridad a meter el rey antes que un peón, ¿no? El peón de F2, ¿no? Ya después de rey D7, el jaque. Y ahora el plan del blanco es crear un peón pasado en el flanco de dama, con lo cual ya está totalmente ganado, ¿no? Ya la partida está totalmente ganada. Insisto que esta partida fue jugada en Blitz, campeonato de Europa de Blitz, pero creo que se puede ver en esta partida el problema de tener los peones retrasados y bloqueados, incluso en un final igualado de peones, pese a ser alfiles de distinto color, se puede perder. La siguiente partida es Smyslov-Averbach, jugada en 1950, donde en esta posición Smyslov jugó alfil B4 y la partida acabó en tablas. Mediante alfil A8, bueno, vemos cómo acabó la partida. Y aquí el problema del rey blanco es que no puede pasar a ningún lado, ¿no? Digamos que el rey negro le impide, ¿no? Le impide pasar. Es también un recurso muy habitual en ese tipo de finales, ¿no? Y ya son tablas muertas, el blanco no puede hacer nada más, ¿no? Entonces la partida fue así, pero luego analizando el final se dieron cuenta, la posición empezó con alfil B4, que el blanco tenía un plan para ganar la partida, y es mediante moviendo A4, rey F6, A5, rey E6, A6, evidentemente no puede comer, rey G5, hay que defender el peón de G6, F4, y aquí, bueno, también os invitaría a que pararais el vídeo e intentarais ver cuál es el plan para ganar. Entonces aquí seguimos con la partida, el plan que jugó, bueno, no jugó porque la partida acabó en tablas, pero la opción que tenía Smyslov para ganar era alfil F2, rey G7 y G4. Si come con el peón de F5, no puede comer con alfil, y ahora se quedan dos peones pasados, y bueno, dos peones, los dos peones de A más el de H, y sobre todo son peones muy alejados, ¿no? Muy alejados. Es la clave, entonces está ganado este final, es la clave de estos finales, ¿no? Cuando tenemos dos peones pasados, la clave para ganar, cuanto más alejados estén, mejor, ¿no? Entonces, si aquí hubiera comido con H5, y después de G por H5 se coloca una dama y nuevamente hay dos peones pasados, ¿no? La clave de este final es que en la columna A hay dos peones, ¿no? Porque si solo hubiera habido un peón no existiría, digamos, esta maniobra, ¿no? Entonces ahora vuelve y bueno, se come A7, juega el blanco para tener alfil obligado a estar en la diagonal, y bueno, finalmente se come los peones. Y ya gana la partida, ¿no? No puede comer el negro el peón porque ahora no le da tiempo a volver, ¿no? Y si el negro no come el peón, si aquí hace, por ejemplo, no sé, cualquier jugada, digamos, pérdida de tiempo con el alfil, simplemente, por ejemplo, el alfil pierde ahí el tiempo, pues bueno, simplemente le van a hacer rey F4, luego le van a
a expulsar el rey, y ahora este final se pierde porque los dos peones pasados están muy alejados, ¿no? Bien, pasamos el siguiente ejemplo, que es la partida Gelfand-Sirov, jugada en el año 2009, donde la partida acabó en tablas, pero también Gelfand tuvo la posibilidad de ganar mediante una idea similar a la partida anterior de Smyslov, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver la partida. F4. Y ahora vemos que el problema del negro nuevamente es peón débil, ¿no? Peón retrasado. Bueno, aquí no está bloqueado, pero como si lo estuviera, porque no puede avanzar, y alejado, ¿no? Y un peón difícil de defender, ¿no? Bueno. Rey F7, rey E8, E5. Aquí vemos que el negro no puede comer el peón de E4 porque perdería el de F7, tiene que defender. Y E5. Alfil B4, rey G7, come el de H7, queda el peón débil, rey F6, alfil D6, y aquí Gelfand hizo A4 y desaprovechó la oportunidad de perder, ¿no? Entonces, aquí tenía la opción de una jugada sorprendente como F5, hay que comer con el peón de E, y ahora E6. Si come con alfil también obligado, porque si come con el peón de F, evidentemente pierde el peón de G y ya perdería. Y ahora está este recurso que es increíble, pero bueno, que es una idea similar al ejemplo anterior, ¿no? Y G6, ¿no? Y ahora la clave también de esta variante es que ahora, fijaos que el negro amenaza la jugada rey C8 con idea de rey B7, y ese final serían tablas porque el peón de A corona en casilla negra, en casilla blanca, perdón, y el alfil va por casillas negras. Entonces ese final son tablas. Entonces hay que evitar con blancas que el rey vaya al rincón, y existe esta maniobra justo, ¿no? Si G5, bueno, si rey C8, rey C6, entonces el rey no puede ir al rincón y ya está, ¿no? Y el peón de A corona. Y si aquí el negro intenta correr, pues justamente hay una carrera de peones, pero ¿qué ocurre? Que el blanco corona con jaque y luego da mate, ¿no? Entonces, bueno, que evidentemente era complicado de calcular, muy largo, pero el blanco tenía la opción de ganar con esta maniobra, ¿no? Entonces, aquí la partida, Gelfand-Sirov, Gelfand jugó A4 y después de alfil por A4 jugó la idea de F5, pero aquí ya justo el negro se puede defender, ¿no? Viene en E6, alfil B3 jaque, se defiende, y aquí lo que comento, vamos a ver la idea que he comentado, que los peones pasados cuando están muy cerca, aquí solamente hay una columna entre ambos, cuando están muy cerca son más fáciles de defender, y aquí al final son tablas, ¿no? Son tablas porque si el peón de G7 avanza, luego ya el rey blanco no tiene espacio para pasar, ¿no? Digamos que ahora el alfil de casillas negras está amenazando el peón para evitar la jugada rey H8, ¿no? Para evitar rey H8 y G7. Entonces, digamos, y ahora ya bueno, se come el peón y son tablas. La partida acaba aquí en tablas porque si el blanco hace G7, simplemente con esta jugada y el rey no puede pasar, ¿no? Bien, vamos a ver el siguiente ejemplo, que es la partida EV Janowski, jugada en 1946, donde aquí quiero destacar el plan, digamos, del negro para defender el final. Juegan negras en esta posición y hizo una jugada de admiración H5. ¿Por qué es admiración? Una jugada como rey E6 para activar el rey, viene la siguiente maniobra. Rey D5, alfil F8 y fijaos, alfil H6, jugada de admiración con idea de dejar una debilidad, digamos, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí ya perdería porque el rey blanco iría por el peón de H7 y, bueno, como hemos visto en los ejemplos anteriores, se lo podría comer y crear un peón pasado, ¿no?
Entonces aquí, al inicio del final, comenzamos otra vez. Aquí el negro hizo H5, jugada de admiración, para evitar quedarse con un peón débil retrasado, ¿no? Entonces aquí ya el final se puede defender, a pesar de los dos peones pasados, pero con rey F5, G6, y digamos que, como hemos visto antes en otro ejemplo, en el ejemplo de Smyslov-Averbach, el rey negro evita que el rey pase, ¿no? Y ya son tablas, ¿no? El siguiente ejemplo es Kotov-Bobinik, jugada en 1955, y es, fijaos también que se decide por la idea también de este final, jugar negro, la idea es de crearse un peón pasado en el flanco de rey. De momento con el peón de B3 no es suficiente para ganar. Por ejemplo, si rey por E3, rey por B3, y ya si rey por F4, rey C3 y al blanco le da tiempo a bloquear, ¿no? Y pese a que haya dos peones de ventaja, una vez que pone el rey en D2 ya son tablas, ¿no? Entonces hizo el negro aquí en lugar de rey por E3, alfil E6. Vemos que ahora el blanco no puede hacer rey por B3. Entonces alfil C5 y ahora tiene una maniobra el negro para crearse un peón pasado en el flanco de rey, ¿no? G5 no puede comer con el peón de H porque quedaría pasado el peón de H. Y ahora se defiende el peón de B mediante el jaque. Y con rey G3 al negro se le quedan dos peones pasados y muy alejados, ¿no? Es un poco la clave, ¿no? Rey por G5 y H4, el jaque y ya el negro abandonó. Si el rey blanco va por el peón de H, pues el rey negro iría a apoyar al peón de B, ¿no? Entonces, la clave es que los peones pasados estén alejados, ¿no? Para intentar ganar. Bien, y vamos a terminar con una partida muy famosa, jugada en el año 1998, Topalov-Sirov. En este momento juegan negras. El final es complicadísimo, pero esta partida es muy famosa porque la jugada que hizo aquí Sirov está considerada popularmente como la mejor jugada de la historia o una de las mejores jugadas de la historia. También os invitaría a que pararais el vídeo y pensaréis unos minutos para ver si descubrís cuál fue el plan que jugó aquí Sirov, ¿no? Aquí la cuestión es que si por ejemplo una jugada como alfil C2 para pasar el rey, después de rey F2, rey F5, rey E3, bueno, el rey no puede pasar, ¿no? El rey negro. Si el rey negro no puede pasar al flanco de dama, pues no va a poder ganar, ¿no? Por ejemplo, si rey D6, para el rey intentará pasar por el flanco de dama, por el otro lado, rey F2, al blanco le da tiempo a comer el peón y ahora con el rey y alfil, digamos, bloquean el peón de D y, por ejemplo, A3 y el blanco se queda quieto y aquí el negro, digamos, no puede progresar porque el rey no puede pasar, ¿no? Simplemente el blanco se queda quieto. Cuando el negro haga rey C4, el blanco hace rey E3 para evitar D4 y cuando el negro haga rey B3, el blanco hace rey D2, ¿no? Y si en vez de A2 el negro intenta pasar primero el rey, pues simplemente rey C1, ¿no? Y ya está, son tablas, ¿no? Esta posición, ¿no? Entonces aquí vamos al inicio del final, viendo que al rey negro no le da tiempo a pasar, porque el rey blanco, digamos, le puede bloquear el camino. Aquí sí lo jugó la jugada fantástica alfil H3, ¿no? La partida Topalov comió. Si no come, hace rey F2, el negro le da tiempo a pasar, y a rey F3 la idea es alfil por G2, ¿no? El por G2 y ahora el rey va a pasar y se llega a un final similar a la partida. Bueno, la partida fue G por H3 y esta jugada, digamos, le da al rey negro un tiempo para pasar y ahora al final el negro está ganado, el blanco está perdido, ¿no? D4, amenazando a 3, A2 y coronar,
alfil E7 para evitar A3, rey de 3, y la idea de rey de 3 es hacer rey C2 y después de rey C2 D3, ¿no? Y en esa situación el alfil no podrá detener a los dos peones, no podrá detener al peón de D y al peón de A, ¿no? Entonces, bueno, hizo alfil C5 la partida, rey C4, alfil E7 y tras rey B3 el blanco Topalov abandonó. La idea de rey B3 no es hacer A3, sino la idea de rey B3 es hacer rey C2, ¿no? Por ejemplo, si el blanco viene, hace rey C2 y ahora el final está perdido porque el alfil, como he dicho, no puede, digamos, aguantar a los dos peones. Por ejemplo, alfil B4 aquí, para evitar que el peón colone, iría a 3, ¿no? Es la idea que quería transmitir, ¿no? Y el negro está ganado. Bueno, esta partida de Topalov-Sirov es muy famoso este final, por la jugada alfil H3, es una jugada muy conocida por todo el mundo. Bueno, esto ha sido todo sobre los finales de alfiles de diferente color. Espero que os haya gustado, espero que os sea útiles para vuestras partidas. Muchas gracias y nos vemos en los próximos vídeos.